Espérate. Tú para profetizar no puedes tener 2 mujeres. Pero él dice, yo soy profeta. Sí, tú eres profeta, tienes el don, pero tengo que enseñarte que tú eres marido de una sola mujer. El profeta necesita una instrucción. El profeta necesita formación. El profeta nace con un depósito. Tengo que preparar porque ya Dios me dio la porción. Sí, tenemos que prepararnos día a día, porque día a día tenemos guerra. Día a día hay lucha. El Espíritu Santo de Dios gobierna esta casa. Y esta casa es apostólica y es profética. Aquí hasta los niños te profetizan. El profeta necesita ser formado. No que Dios me habló, sí Dios habla, pero el diablo también. El profeta tiene que apartarse. El profeta no se puede estar involucrando en todas las cosas. El profeta no puede estar hablando todas las cosas. Recuerde usted la voz de Dios. Hoy tenemos una invitada súper especial, la cual no es cualquier invitada. Ella es nuestra madre, nuestra pastora, nuestra amiga, nuestra consejera, nuestra compañera. Y yo quiero que usted reciba con un fuerte aplauso a nuestro obispo, a nuestra apóstol Eridania Ureña de Mejía. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Es un privilegio, es un gran placer compartir escenario con mi hija. Wow. Es algo muy emocionante compartir este gran tiempo que los hijos de la casa han preparado y estar con ellos. Para mí es un privilegio. Wow, poderoso. Ver el resultado de cada uno de ellos en el esfuerzo, la valentía, lo tesonero que han sido con este proyecto que tienen. Y para mí es un gran placer que yo sea parte de sus invitados. Gracias por invitarme, hija amada. Para nosotros, pastores, es más que un placer. Y usted lo sabe, la Amén. amamos, la queremos de todo corazón. Y hoy queremos hablar un tema muy importante, la cual es acerca de lo profético. Pero antes de entrar en este tema de lo profeta, queremos que nos hable acerca de cuál ha sido su experiencia como profeta. Cuando Dios la llamó, cuando usted entendía de que Dios le había entregado este don. Pues bien, venir de una familia donde no habían cristianos, no había ni siquiera familia que vaya a iglesia católica, una familia que no cree en nada prácticamente. En nuestra familia nosotros no tenemos antecedentes de cristianos. Sí recuerdo que a pequeña edad yo escuchaba una voz que me llamaba mi nombre. En mi casa me dicen un nombre, me dicen Nana. Y en varias ocasiones yo escucho que me llaman. Y escucho una voz tierna, una voz suave, cariñosa y de confianza. Wow. Y siempre esa voz aparecía entre 6 y 6 de la mañana y 6:30. Y escuchaba cuando decía, Nana, Nana. Y yo me quedaba buscando. Claro. Yo me quedaba buscando. Al no tener conocimiento, yo fui creciendo con muchas inquietudes, las cuales yo no tenía respuesta. Al no crecer en un hogar cristiano, no visitar iglesia, no ir a ningún tipo de iglesia, porque a la edad de 14 años comencé a trabajar y me dediqué a trabajar y estudiar. Yo borré todas esas partes. Wow. Entonces, comienzan las experiencias, comienzan los sueños, comienzan las voces. Pero ya viene algo que son 2, es doble. Porque también comienzo a ver otras cosas. Comienzo a tener visiones. Comienzo a tener unos sueños de conversaciones con seres que yo no conocía, por supuesto. Que luego cuando comienzo a estudiar la palabra, es que entiendo que lo que se movían ahí eran espíritus. Wow. Y comienza en mí esa inquietud. No conozco el Evangelio hasta los 21 años. Conozco el Evangelio a través de una situación que tuve de suicidio. Wow. Intenté suicidarme a la edad de 21 años
Y ahí yo tuve un encuentro con el Señor. Donde en ese lugar yo estaba ya en coma. Yo tenía 7 días en coma ya. ¿Y por qué usted estaba en coma, pastora? Estaba bajo una depresión. Wow. Y a través de esa depresión intenté suicidarme. Wow. Al intentar suicidarme con lo que tomé, caí en coma. Duré 7 días en coma en un intensivo para los años 88 por allá. Apenas tenía 21 años. Trabajaba y estudiaba Derecho en la Universidad P y estudiaba francés también. Wow. Y tenía 2 empleos. Parece ser que eran muchas las cosas, Claro. pero no incluía a Dios en nada porque yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Yo seguía escuchando esa voz que me daba seguridad, que me daba confianza, pero escuchaba las otras voces también. Y en los sueños veía esos espíritus que iban a mi cama, esos espíritus que me hablaban. Y sueños que tenía y al otro día eran... ¿Y qué le decía a esos espíritus? Me mostraban cosas que iban a pasar. Me decían hasta personas que iban a morir. Wow. Me mostraban personas que habían muerto hacía mucho tiempo. Para mí era nuevo, porque no lo conozco. Todo esto fue creando muchas cosas en mí. Pero el detonante viene cuando yo tengo un encuentro con el Señor, que tampoco sé quién es. Porque en medio de ese trayecto de la depresión, yo despierto del coma porque yo oigo la voz de Dios. Wow. Yo oigo la voz de Dios y escucho que me dice, ¿por qué lloras si con amor eterno te he amado? Wow, poderoso. Es el momento donde despierto del coma. Los médicos ya habían instruido a mis padres para que prepararan la funeraria y todo, porque en verdad ya no había posibilidades de vida. En ese trayecto yo iba caminando por un túnel oscuro, un carro antiguo. Y llegué a una parada y en la parada escuché que habían unos guardianes, pero eran unos guardianes tipo antiguo. Y dijeron, devuélvela, que no es su tiempo. Y ahí es cuando yo devuelvo, yo escucho la voz de Dios y yo despierto llorando. Wow. De ahí es un milagro porque no contaban que yo me iba a salvar. Claro, usted tenía 8 días. Yo comienzo a decir lo que vi, lo que oí. Poca gente me escuchó, poca gente me entendió. Mi familia no me entendió porque mi familia no conocía. Mi familia lo que creyó que un santo se me había aparecido, llamado San Gregorio. Y hasta le hicieron cosas porque me devolvió la vida. Pero yo sabía que no era eso. Ya yo había tenido un encuentro porque su voz me era conocida. No era una voz extraña. Y fue una voz que caminó conmigo siempre, porque yo sabía andar por un camino y escuchar dobla para acá. Decirme no coja ese camino. Y desde los 14 años comenzar a tomar vehículos en la calle. Peligroso. Es un peligro para una niña de 14 años. Y yo escuchaba hasta los carros que me decían, en ese no te montes. Y en carro que había peligro me decía, demóntate, pide parada. Wow. O sea, yo tenía una relación, pero yo no sé quién es. Cuando despierto del coma, ya yo tengo una relación y una conexión. Ya yo digo, hay algo sobrenatural. Que yo no lo conozco, yo no le sé nombre, porque tampoco, yo no iba a iglesia, yo ni Padre Nuestro sabía. No tenía nadie que Yo le no enseñara. tenía nada. Pero para ese momento, yo no busco al Señor como debí. ¿Y qué usted hizo? No, porque no, yo lo que en ese momento aceleré cosas en mi vida para ordenarla y yo vengo a tener un encuentro nuevamente con el Señor cuando tengo mi primer hijo. Wow. Que voy a una iglesia que me invitan, cristiana,
y un predicador desde el público me habla de parte de Dios. Y yo me extraño y miro para atrás. Y él me dice, no mire para atrás porque tú sabes que es a ti. Tú sabes que hace tal tiempo yo te levanté de la cama. Tú sabías que te iba a morir. Tú estabas en coma. Y el hombre me dijo de todo ahí. Yo me fajé a llorar. Y es la primera vez entonces que me quedo en esa iglesia. Ahí duré como un año. Una iglesia tradicional, una iglesia convencional, pero llena de amor, con unos pastores. Ya el pastor partió, pero aún sigue viva la pastora Lola Flores. Y nosotros, ahí me quedé con mi hijo mayor. Ahí comencé a escuchar la palabra de Dios. Ahí comencé a leer la palabra. Ahí comencé a leer palabras en la Biblia que ya yo la había escuchado. Ahí comencé a identificarme con cosas que sucedían en la Biblia y yo sentía que ya la había vivido. Un día me acuesto y me levanto hablando en lengua. ¿Y qué pasó, pastora? Yo me quise volver loca. Wow. Porque me desperté danzando y desperté pegada al gavetero hablando en lenguas. Wow. Me estaba soñando en un río cristalino y que en el río yo comenzaba a hablar lenguas. Así desperté danzando. Y yo se lo dije a mi pastora. Ella me dijo, es fuerte lo que Dios tiene contigo. Bueno, seguimos. Comencé a adoctrinarme, siguieron los sueños. Ahí mi relación con Dios, ya lo identificaba. Ya yo le decía, yo antes no te conocía, pero ya sí te conozco. Wow. Yo sabía que había algo sobrenatural, algo que no era normal, pero ahora yo sí sé que tú eres Dios y que tú eres el que me cuidaba, que tú eras que me cuidaba en el vientre de mi madre, que tú fuiste el que me cuidaste de violaciones, wow, que tú fuiste el que me cuidaste en tal sitio que hubo esto. Ahora yo me recuerdo que tú siempre estuviste conmigo. Wow, poderoso. Y de ahí nace esa relación con Dios y de yo poder oírlo, porque siempre lo oí. La familia decía, ella es como boca de chivo. ¿Por qué, pastora? Porque lo que decía se cumplía. Ya la boca de chivo habló. Es una familia que no conocía nada. No entendía. No tiene conocimiento de la palabra ni nada. Yo tampoco tenía conocimiento. Lo que yo soltaba, así mismo se manifestaba. Pero hasta ese tiempo que tengo el encuentro con el Señor, y luego yo me aparto de los caminos, pero yo sigo mi relación con Él. Dios me seguía hablando. Y muchas cosas me seguía dirigiendo. Hasta que nuevamente vuelvo y me reencuentro con Él. Y ya para ese tiempo vamos para 21 años. ¡Wow! Poderoso, pastora. Sí. Así nace ese don que fue cultivado fue desde pequeña, porque tú no estás siendo instruido en el camino. Tú no estás instruido por una doctrina. Tú no estás visitando una iglesia. A ti nadie te está diciendo, hay un Dios que habla, hay un Dios que ama, hay un Dios que cuida. Yo no oí nada de eso. Lo que yo escuché fue directamente de Él. Wow. Ahora, después que leo la palabra, que tengo otro conocimiento, es que entiendo que también me visitaban espíritus. Wow. Que iban de noche a mi cama y yo lo sentía. Y me hablaban. Y me ofrecían cosas. Pero no pasó de ahí. De ahí no pasó hasta el tiempo ya de uno ir cultivando en la manera de... Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, mi esposo y yo. Fuimos donde una enfermera. ¿Qué pasó? Que ella tiene altares. Ella le rinde a los baales. Y ella le dijo a mi esposo, yo no sé que ella viene a buscar aquí porque ella sabe más que yo. Wow. Ella viene aquí, yo no sé a qué ella viene. Y fui otro día con él y le dijo, no me la traiga aquí. Wow. Y yo no sabía por qué, tampoco. Usted no sabía, pero ya... Pero las tinieblas me conocían ya.
Las tinieblas siempre van a reconocer a donde esté el profeta genuino de Dios. Las tinieblas van a temblar y no van a querer que un profeta esté al lado suyo. Porque la guerra que yo tuve en mi infancia era por lo que yo portaba, por lo que traía. La guerra que tuve con esos espíritus, con esos demonios que lo que quieran era matarme, era por el depósito. Que había dentro. Por todo lo que Dios tenía para estos tiempos. Wow. Y hoy puedo ver cómo Dios ha cumplido todo lo que dijo, todo lo que Dios ha usado profeta para decirme cómo se ha manifestado. Wow, poderoso, pastora. Y vivirlo a plenitud, saber que yo estoy consciente, que Él me dijo, que Él me escogió. Y se cumple la palabra. Desde el vientre de mi madre, Él me puso nombre. Wow. Y me escogió como profeta para las naciones. Dios mío. O sea, esa palabra yo la escuché. Y después que yo la leo, o sea, muchas palabras, muchas, yo las tuve que disfrutar al leerla porque ya las había vivido. Entonces, pastora, quien le habló a usted de su llamado fue Dios. No hubo un hombre que le dijera, usted es profeta. Es que cuando yo tengo la relación con Dios, yo no sé ni lo que es un profeta. Dios. Yo llego a una congregación donde un profeta dijo que Dios iba a hacer cosas grandes conmigo. Y yo tenía una compañera de trabajo, cristiana ella, y ella me dijo, usted es profeta. Y yo le dije, ¿cómo así? Usted es profeta. Y yo le dije, en realidad no me dijo nada, porque yo no entendía nada. Yo no tenía conocimiento. Luego ella me fue explicando porque comencé a tener muchas experiencias y yo se las compartía. Y yo le decía lo que veía, lo que oía, lo que sentía. Y yo comenzaba a decirle, mire, me soñé esto, me soñé aquello, y vi esto, vi aquello, y ella. Una noche estamos hablando y le digo, acabo de ver un avión que se cayó. Y ella me dice, pero yo estoy viendo en la noticia que se está cayendo un avión. Es lo que yo le digo a usted es profeta. Y yo, no, a poco había mucho Google para uno buscar, no buscar muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, ya la relación fue directamente Dios explicándome. Y llego a una iglesia profética y apostólica, donde lo profético era una fluidez muy amplia. Y ahí aprendí bastante. Ahí lo profético dio un giro muy grande a mi vida. Fui instruida en esa casa, aprendí mucho por los pastores que tenía. Wow. Fui ungida como profeta en la casa. Y nada, ya a partir de ahí, yo lo que tenía que hacer era fortalecer mi relación con Dios, porque yo aprendí inmediatamente que sin relación, yo tenía una relación con Él no fuerte y Él era bueno. Si la fortalecía, Él iba a ser más bueno. Wow, poderoso, pastora. Entonces, así comenzamos nosotros, Él y yo, a hablar sin yo conocerlo, pero ya Él me conocía. Poderoso, pastora. ¿Y de dónde surge la escuela profética del Concilio de Iglesia Monte Familiar? ¿De dónde nació? Nace de las mismas inquietudes que yo tuve. ¿Cuáles eran esas inquietudes? De las cosas que un profeta debe saber y no la aprende. De las cosas que aprendí, pero de las que no aprendí también. De los errores que cometemos como profeta. Y el profeta necesita ser instruido. Si el profeta no necesitara instrucción, Eliseo no hubiera sido el que tuviera al lado de Elías. Samuel no hubiera necesitado la instrucción de Elí. El profeta necesita una instrucción. El profeta necesita formación. El profeta nace con un depósito. Viene con un llamado, con un escogido. Pero eso hay que darle forma. Eso hay que cultivarlo.
Eso es como un bebecito que cae al vientre. Wow. Que cae al vientre. Tú tienes que ponerte vacunas, tienes que cuidarte, tienes que alimentarte, tomar alimentos espirituales para que ese bebé coja la forma adecuada. Porque si no, se forman profetas monstruos. Wow. Por falta de conocimiento perece un pueblo. Entonces, cometí errores como profeta. Necesité saber cosas. Y ya cuando el Señor pone en mis manos una congregación en la magnitud que ha puesto un concilio, y ser una casa apostólica y profética, tener tantos profetas en la casa, hay que educar, hay que instruir, hay que formar, hay que direccionarlo y sobre todo sacar el espíritu de los falsos profetas, Wow. sacar la adivinación, sacar la brujería evangélica, sacar todos esos espíritus que se meten a la iglesia y todo el mundo cree que es un profeta y no es un profeta. A veces hay personas que vienen de la calle con un don sucio, vienen de la brujería, de la hechicería y entran a la iglesia y siguen haciendo lo mismo, pero su don no se lo limpia. Vienen con un don que estaba extraviado, pero necesita que alguien se lo limpie. Eliseo, yo me imagino que Eliseo no estaba limpio atendiendo bueyes. Elías tuvo que limpiarlo. Por eso él fue y le dijo, ve, mata a los bueyes. Entonces en Eliseo comenzó un nuevo proceso. Wow. Un nuevo proceso de formación. El profeta necesita ser formado. No que Dios me habló, sí Dios habla, pero el diablo también. Sí Dios habla, pero tus emociones también. Y tú tienes que aprender cuando Dios habla. Tú tienes que aprender cuando es sus necesidades que te hablan. Y más tú tienes que aprender cuando el diablo que te está hablando. Porque son mucha la gente que comete muchos errores porque dicen que Dios le habló. Y más si es un profeta que le dice así te dice el Señor. El profeta que dice así te dice el Señor necesita oír la voz de Dios. Entonces los profetas, pastoras, que hacen eso no han tenido formación. O se han enganchado. Porque hay profetas que se enganchan. Acuérdate que también hay un manto profético. Acuérdate a Saúl. Saúl no fue profeta, Wow. pero él profetizó. Bajo una atmósfera, bajo un manto profético, cualquiera va a profetizar. Pero después de ahí, Saúl no profetizó jamás. Pero si por casualidad, que en esto no hay casualidad, Wow. Saúl quiere seguir profetizando, lo que profetice no se va a dar. ¿Y qué va a pasar con ese Saúl que quiere seguir profetizando? Bueno, la gente se seca como un esqueleto esperando esa palabra, Dios mío. porque Dios no habló. Y hay mucho enganchado, ¿Y no vendrá, pastora, consecuencia para aquellos? pero por supuesto que sí. Dios mío. Porque Dios no puede ser burlado. Acuérdate que el profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. Y el que dice así dice el Señor, sin Dios hablar, que se prepare para todos los juicios. No le va a esperar cosas chiquitas, porque con Dios no se juega. El ministerio profético es uno de los ministerios más delicados, o el más delicado, porque es el que trae el mensaje del cielo. Y si usted no es profeta y usted trae un mensaje extraviado, usted va a extraviar a esa persona. Wow. ¿A dónde la va a llevar? Por eso a la persona en la escuela profética se le enseña, su don es el profético, vamos a formarlo. Pero si su don es adoración, no se enganche de profeta. Si su don es la intercesión, si su don es el servicio, si su don es la música, ¿por qué engancharte de profeta? Vas a cometer errores. Vas a cometer errores para ti y vas a condenarte tú. Porque Dios sabe lo que tú estás haciendo. Eso es así. Lo primero que una persona tiene que saber es cuál es la identidad de su llamado. Wow, poderoso. ¿Para qué usted fue llamado? ¿Usted fue llamado como profeta? Dice la Biblia que el que presida bien.
que el que exhorta, que exhorte bien. Si usted profetiza, pues profetice de lo alto. No profetice de su carne. No profetice de las necesidades. No profetice por oportunidades. No profetice por prebendas. No profetice por acondicionamiento. Porque hay gente que acondicionan. Hay gente que conocen y saben manejar las emociones de la gente. ¿Cómo así, pastora? Si en el pueblo hay una gente que está llorando, ya esa persona entiende que tiene el Espíritu Santo y va y le profetiza. Wow. Y yo he tenido esa experiencia, que alguien se me haya acercado alguna vez y yo no quería profecía porque yo estaba hablando con Dios. ¿Y qué esta persona le dijo a usted? Me iban a profetizar algo, pero yo no la recibía porque yo estaba hablando con Dios cuando iba. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué voz tú escuchas? ¿Qué voz a ti te está instruyendo? ¿Qué voz a ti te está hablando? El profeta tiene que saber las dimensiones de un profeta. El profeta tiene que saber las fuentes proféticas. Hay 3 fuentes proféticas. ¿Cuáles son, pastores? Y la acabo de mencionar. La voz de Dios es la fuente principal. La voz de tu necesidad, de tus emociones. Y la fuente es demoníaca. Porque Satanás también habla. Esas 3 fuentes tú tienes que identificarlas. Y esas 3 fuentes se vienen a manifestar en 3 niveles. Que se llaman cuando tú sientes a Dios, cuando tú oyes a Dios y cuando tú ves a Dios. Joel dice que para estos tiempos el Espíritu del Señor será derramado sobre toda carne. Y alguien me dijo a mí, pues entonces todos profetizarán. Digo yo, no, porque Joel dice, unos tendrán sueños, los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán. Pero el Espíritu del Señor estará sobre toda carne. El Espíritu de Dios se manifiesta en la iglesia, claro, en aquellas que no lo detienen, que no lo retienen y que no lo echan a un lado. El Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces, donde el Espíritu de Dios se manifiesta, tiene que estar lo profético. Porque la palabra del Señor dice que sin profecía un pueblo se desenfrena. Entonces, la iglesia necesita la profecía. La iglesia necesita que Dios lo dirija. La iglesia necesita que Dios diga, hay que hacer esto, hay que hacer, a alguien Dios va a usar. Y si esa persona no está derecha. Santo. Y como un profeta tú le dices, espérate, tú para profetizar no puedes tener 2 mujeres. Pero él dice, yo soy profeta. Sí, tú eres profeta, tienes el don, pero tengo que enseñarte que tú eres marido de una sola mujer. Wow. Entonces hay que enseñarlo. Hay que instruirlo. Entonces la escuela profética de esta casa nace bajo las necesidades. Aquí vienen muchas personas con muchos dones, muchos talentos. Unos saben lo que tienen, otros no saben. La escuela profética te enseña, te direcciona, te enseña a descubrir tus talentos, tus dones. Te ayuda a formarte en tu llamado. Te ayuda a entrar a lo sobrenatural. Porque hay personas que no, que lo sobrenatural existe porque Dios existe. Y Dios es sobrenatural. Amén. Dios es un espíritu. Entonces, el que conoce a Dios ya conoce lo sobrenatural. Que muchos hayan apartado lo sobrenatural por acondicionamientos sociales. Que yo no quiero que salgan en las redes cuando una persona, el espíritu, no, esa es otra cosa. Yo respeto al que lo haga, pero la manifestación del Espíritu Santo tiene la libertad abierta porque Él gobierna esta casa. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios gobierna esta casa y esta casa es apostólica y es profética. Aquí hasta los niños te profetizan. Wow. Cualquiera que tú creas al lado viene y te profetiza, pero no por enganchado.
personas con formación, personas con llamado, personas escogidas y personas ungidas en la casa con el llamamiento de profeta. Algo que puedo ver también, pastora, de que cuando llega una persona, vamos a decir, con el llamado profético, usted no rápido, bueno, lo unge para eso. Usted, vamos a decir, toma un tiempo, aunque usted sepa de que Dios ya le dijo que es un profeta, para ungirlo. ¿Por qué usted lo hace? Porque por experiencia han venido hechiceras y dicen que son profetas. Y tú ungí a una bruja, a una hechicera. Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a evaluar, vamos a ponerle un termómetro espiritual, vamos a ver los frutos, porque una persona puede llegar hoy a la iglesia y me diga, mire, yo tengo un llamado tal, bueno, dame fruto. ¿Cuál es el fruto de un profeta? Que se cumpla lo que profetice. Si no se cumplió, si todo lo que profetizaste no se dio, Entonces, ¿cómo tú querías que te ungiera? Dios. Entonces, el profeta necesita dar evidencia. Wow. El profeta que no da evidencia necesita volver nuevamente al arrepentimiento. Porque si Dios habló, se va a cumplir. Wow, pastora. Entonces el verdadero profeta cuando habla tiene que traer consigo cumplimiento. Por supuesto. No importa el tiempo, porque el tiempo lo maneja Dios. El tiempo lo maneja Dios. David fue ungido como rey. El cumplimiento, según algunos teólogos, o 18 o 20 años. Pero él lo ungió Samuel. Él fue ungido por un profeta. Y a Samuel lo mandó Dios. Y Samuel fue ungido a David hasta con temor. Porque él tenía miedo a Saúl. Inmediatamente David fue ungido, comenzó la persecución de David. El profeta es perseguido. El verdadero profeta es perseguido. Y más si no tiene pelo en la lengua. Porque el profeta alinea, el profeta endereza, el profeta arranca, el profeta no va con lo que está mal hecho. El profeta genuino hace la voluntad de Dios. Y si Dios le dice, mueve ese cofre, lo va a mover. Si Dios le dice, no lo mueva, no lo va a mover. Y ese es el profeta genuino. Ahora, existen unos profetas que no tienen pastores, que no se congregan, que tú no sabes de dónde son ni dónde están, y tú ves las redes llenas de eso. ¿Y cómo usted le llamaría a esos profetas? Esos son comerciantes. ¿Cómo así, pastor? Porque por las redes hasta piden ofrenda y de todo. Son unos comerciantes, son prostitutos. ¿Cómo así? Prostituto de manejar las emociones de seres humanos débiles. Porque el ser humano es vulnerable. Y si encontró quien le maneje las emociones, va a hacer con él lo que le plazca. Lo deja en la calle, lo deja desnudo, le quita todo. Hay un comercio. Y hay profetas genuinos que son prostitutas del don. Dios mío. Que prostituyen lo que portan, que venden lo que portan. Esos son prostitutos y prostitutas del don. Dios. Que a donde dan una palabra hay que darle dinero. Dios mío. Que yo no voy allí si no hay dinero. Se mueven bajo tarifa y ofrenda. Bajo tarifas y ofrendas marcadas por ellos. Y no van a todos los lugares. No estoy en contra de que a un ministro usted lo honre y lo bendiga bien. Estoy en contra del profeta que atento a lo que tiene depositado le saca provecho a una persona vulnerable en una situación. Y eso está.
Ahí andan muchos así. Ay, pastor, esto está demasiado fuerte. Y ellos cuando lo vean saben que es así, porque hay una realidad que no se puede quitar. Apóstol, pero yo nunca la he visto usted, vamos a decir, cuando le invitan a predicar, ya que estoy cerca de usted pide, denme 800, denme 500, no. Denme 1000. ¿Por qué? Ni lo he hecho ni lo voy a hacer. ¿Usted entiende que eso necesita ser revelado al profeta? Mira qué pasa. Aquí nosotros invitamos predicadores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo invito a un predicador de Herrera, ¿verdad? Sí. Y no tiene carro. ¿Cómo viene ese predicador aquí? O viene en taxi o viene cogiendo carro. Sí. Si tiene un saco, lo manda a la lavandería. Claro. Y por supuesto tiene una familia. Ese predicador viene aquí y yo le voy a decir, Dios te bendiga, mi hijo, que Dios te siga usando. Eso no es correcto. Porque dice la Biblia que el reino de los cielos está compuesto por justicia, paz y gozo. Y lo justo. Pero si Dios te revela por una cosa, ¿por qué no se te revela que ese hombre vino a pie? Dios mío. ¿Por qué no se te revela que pagó un taxi y no tiene para volver? Entonces, no me tiene que poner una tarifa. Yo le preparo un buen sobre. Wow. Y le pongo una buena una buena ofrenda en el nombre de Jesús y yo no le estoy pagando. El que me pone tarifa aquí no viene. Simplemente. ¿Y por qué, pastora? No, porque un mercader. Dios mío. Y por ahí hay muchos que tienen unos mercaderes tremendos. Yo llamé un día y me quitaba 30, 40, si era gratis. Y después la vi en la pandemia cantando en los camiones. Digo yo, coge ahí, pide 30, pide 40. Dios mío. En el camión de la pandemia cantando. Dios. Entonces, yo creo en la honra. Yo creo que el ministro, no solamente el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el adorador, el hombre usado por Dios, usted lo bendiga, lo honre. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo es que tú tengas un negocio que Dios te puso para que tú le saques el 100%. ¿Entiendes? Sí. 100% tú le vas a sacar. Como que un puerquito que Dios te dio para engordarlo. Dios mío. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el que lo haga le dará cuenta a Dios porque la justicia divina es amplia y es soberana. Pastora, ¿y qué pasa yo como cristiana cuando honro a un profeta? ¿Qué Dios hace a mi favor? Dios te va a bendecir porque la honra existe. Existe. La honra existe. Si tú te das cuenta, cuando Gedeón supo que el ángel de Jehová iba para su casa, ¿qué hizo? Gedeón preparó una mesa y sacó la mejor harina, el mejor aceite. Eso representa ofrenda, porque eso era lo que se manejaba en el tiempo. Y él recibió el ángel de Jehová y recibió palabra de Dios. A Gedeón le fue bien. Wow. Eso es ofrenda. O sea, las ofrendas no son malas. Lo que es malo es el mercader. Pero las ofrendas no son malas. Lo que tú no puedes exigirla. Al hombre de Dios se le va a revelar ofrendarte y honrarte. Porque haya sellado, porque haya dado una buena palabra. Tú lo puedes honrar. La honra trae honra. Amén. La honra abre puertas. Dios. La honra rompe maldiciones. Porque Gedeón tenía una situación. Poderoso. Y la honra que Gedeón hizo le trajo la victoria. Dios mío. Entonces la honra trae victoria. Dios. Ahora la deshonra trae maldición. Tú como ministra de Dios, yo no te puedo deshonrar. Tú siendo usada por Dios,
yo no te voy a deshonrar. Dios te bendiga, mija, que Dios te siga usando. Vete a pie. Es una deshonra. Eso es deshonra. Porque tú comes, tú bebes, tú vistes. Y no estoy haciendo un intercambio. Estoy hablando que como ministra que te invito a la casa. Y sé lo que tú portas y que tú eres una mujer de bendición. Que tú vienes a bendecir la casa. Yo debo bendecirte. Wow, poderoso. Y si Dios me ha bendecido, yo estoy para bendecirte. Poderoso, pastora. Porque nosotros estamos para bendecir. Amén. Pero la honra es buena. La honra viene de parte de Dios. Las personas que no honran no le agradan a Dios. ¿Qué dice la honra a Dios con tus bienes? Lo primero es que honre a Dios. Honra a tus padres. Te está hablando de honra. Honra al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Hónrala. Hónralo. No lo deshonre. Porque te va a traer maldición. No porque no le dé. No estoy hablando de esa deshonra. Porque hay una deshonra de boca, de malos pensamientos, de descrédito, sabiendo tú que ese hombre o esa mujer es de Dios y lo deshonran. Wow. Hay muchos tipos de honra, mija. Wow, pastor, esto está poderoso, tremendo. Dios. Pero es una realidad. Wow, pastora, hoy en día vemos de que hay muchas personas en las iglesias y vamos a decir de que muchos quieren ser profetas, pero pocos son aquellos que quieren ser servidor de Dios, de Cristo. ¿Por qué sucede esto? Todos queremos ser profetas, es el único llamado. Profeta, profeta, profeta. Por dos razones. ¿Cuáles? La primera es porque el profeta tiene como un imán que jala a la gente. Y todo el mundo quiere estar al lado del profeta. ¿Y por qué quieren estar al lado del profeta? Porque quieren saber que Dios le va a hablar y que Dios le va a profetizar. Y lo segundo es aquellos que vienen de la brujería y la hechicería que siguen buscando al profeta como buscaban a los brujos. Entonces el servicio no da eso. Dios. Lo profético sí. Lo profético hace que la gente se te pegue, que te busque. Te mencionen más. Pero el servicio no. Dios mío. Sin embargo, el servicio es que te catapulta a una honra mayor en el ministerio que Dios te marca. Pero es que en el servicio no lo ponen en flyer. No lo ponen en el flyer, pero en el cielo sí. Dios mío. Entonces es más importante que yo esté en el cielo que estar en el flyer. Por supuesto. Dios. Yo prefiero estar en el flyer del cielo que en las redes. Dios mío. Las redes mías son el cielo. A mí me dice, ¿usted conoce a este? Yo no conozco casi a nadie. Dios mío. Yo no conozco casi a nadie. Yo subo a las redes las actividades de la iglesia, cosas, pero no más de ahí. Yo necesito estar en las redes del cielo. Poderoso. Yo quiero estar en esa eternidad, no salir de ahí. Yo necesito estar sellada ahí, junto con la iglesia que Él me entregó a pastorear junto con mi esposo. Poderoso. Porque de lo contrario no quiero nada. Si su presencia no va conmigo, no está conmigo, yo no quiero. Poderoso, pastora. Dios. Dios mío. Pastora, para terminar, quiero que nos hables acerca de qué intimidad debe de tener un verdadero profeta. Buena pregunta. Muy buena. El profeta debe orar. El profeta para estar conectado a Dios no puede descuidar la oración. Nunca. El profeta no puede descuidar el ayuno. El profeta no puede descuidar el cilicio. Porque la carne es traicionera. Yo escuché un profeta que dijo que ya los cilicios pasaron de moda. Y los profetas como él también. Dios. Y los profetas como él también. Dios mío. Pasaron de moda. Pasó de moda todo aquello que cause sacrificio. Y David dijo, yo no le daré nada a mi Señor que no me cueste sacrificio. Dios. En el cilicio se quebranta la carne, la chuleta, el deseo de la pornografía, de la prostitución, del levianismo, del adulterio. Si tú te descuidas en la oración,
en el ayuno, en el silicio, todo eso te va a visitar. Porque el profeta, el ministro de Dios, tiene 3 fuertes tentaciones, que se llama orgullo, dinero y sexo. Dios mío. Y si usted no está sumergido en una relación con Dios, a usted el orgullo lo va a visitar, porque usted es el profeta del tiempo. Dios mío. A usted lo va a visitar las ofertas. Debe todo esto que quieren viajar para allí y para acá, porque saben el mover de dólares que hay para allá. Dios. Te ofertan, las ofertas te tientan. Y cuando tú vienes a ver, tú ni oras, porque ya tú tienes un don, fluye un don. Dios mío. Y yo ni me preparo, ni oro, ni ayuno por este mensaje. Y voy allí, le muevo las emociones a una gente y ya, y me dan tantos dólares. Por ahí me fui a la otra, hago una agenda y duro un mes por allí, wow, secuestrando gente. Dios mío. Porque el espíritu no está ahí. Porque el profeta que no ora, el profeta que no ayuna, el profeta que no busca intimidad, el profeta que no lee esta, Dios. se seca. Y usted dando y dando y dando, se seca. Ah, no, que los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. Pero cuando el Espíritu Santo se fue de ti, el don en ti se ve cenizo. Dios mío. Te ves desnutrido, te ves enfermo, porque espiritualmente ya moriste. El profeta que no ora, se lo comen los demonios. El profeta que no ayuna, se lo comen la metresa. Y el profeta que no come piso, las tentaciones no le va a huir. Él la va a perseguir o ella la va a perseguir. Si yo soy la boca de Dios aquí en la tierra, ¿con quién debe ser mi comunicación? ¿Con quién tengo yo que hablar? ¿A quién le tengo que entregar mi sacrificio? Dios. El ayuno es un sacrificio. El silicio es un sacrificio. Y dejar muchas cosas es un sacrificio. Porque para usted ser profeta, se va a tener que negar a muchas cosas. Ah, no, yo voy a tal sitio y no importa. Y yo me doy el vinito y me doy la copita. Hermano, usted está descarriado hace mucho. Dios. No voy a decir la otra palabra. Pero usted está descarriado hace tiempo. No, porque yo tengo el don. Y yo por el don te profetizo. Yo por el don te hablo lengua. Pero hace tiempo que el Espíritu no está ahí, porque hace tiempo que yo no oro. Hay gente que suben a un altar sin orar, suben a un altar sin ayunar. Yo no puedo subirme a darle un mensaje a un pueblo, alimentar a un pueblo, sin yo haberme preparado. No que yo no me tengo que preparar porque ya Dios me dio la porción. Sí, tenemos que prepararnos día a día, porque día a día tenemos guerra, día a día hay luchas, día a día hay pensamientos que vienen y van. Día a día el ser humano es cambiante. El ser humano hoy cree, mañana no cree. Dios. El ser humano hoy ve a Dios, mañana ve al diablo. El ser humano hoy ve a los ángeles, mañana ve a los demonios. Dios mío. En vez de seguir viendo los ángeles. Dios. Entonces el profeta tiene que buscar intimidad, tiene que apartarse. Nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesús se apartaba. Él era Jesús. Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y Jesús ayunaba. Como tú me dices a mí que el ayuno pasó. Jesús se apartaba, Jesús se retiraba, Jesús se alejaba de la gente. Jesús daba y se apartaba y se llenaba. Pero ten cuidado, pastora, si hoy en día hay profetas que están leyendo otra Biblia contraria, ¿no? Ah, bueno, si hay otra Biblia, porque yo, la Reina Valera, esa es la que yo tengo. Y esa es la que yo he leído siempre y es la que se me ha revelado. Dios mío. Y le doy la gloria a Dios, que cuando Dios me dice algo, aunque yo no lo sepa, después lo hallo ahí. Dios. La gloria de Él. Profeta sin intimar tiene una muerte espiritual segura. Dios mío. El profeta
tiene que apartarse. El profeta no se puede estar involucrando en todas las cosas. El profeta no puede estar hablando todas las cosas. Recuerde, usted es la voz de Dios. Usted es la trompeta de Dios en la tierra. No es algo fácil cuando un profeta pierde la credibilidad. Pierde la credibilidad. ¿Sabe por qué? No, que fue un ataque. Hay ataques, sí, estoy de acuerdo. Pero prefiero que el ataque, que lo que digan sea mentira y no que sea verdad. Porque hay muchas cosas que dicen y son verdad. Pues yo prefiero que sea mentira y yo seguir buscando mi intimidad. Poderoso. Entonces, sin intimidad, lo profético no fluye. Sin intimidad, lo profético no crece. Y donde hay una iglesia profética, apostólica, tiene que haber oración, tiene que haber ayuno, tiene que haber vigilia, tiene que haber retiro, tiene que haber cosas que te aparten, porque estamos en un sistema que con mucha facilidad tú te puedes contaminar. Fácilmente. Hay muchas facilidades. Por las ofertas que te dije ahorita. Eso es fácil. Wow. Si en el mundo tú tenías una debilidad, Satanás te va a mandar esa debilidad. Dios. Como hombre o como mujer. Porque están en la misma balanza. Entonces, si yo no oro, si yo no ayuno, yo voy a hacer un espectáculo en un altar. Dios mío. Y hay mucha gente hoy día que está viviendo de espectáculos. Eso es así. Hay mucha gente que lo que hacen es espectáculos. Y el Espíritu Santo no está ahí. Eso sin mencionarte lo que pagan para que hagan espectáculos. Porque hay demasiadas cosas por ahí. Wow, pastora. Pero bendecimos al Señor, porque Dios está levantando una generación de profetas genuinos que van a revolucionar, que ya están revolucionando el sistema profético de esta nación y en otras naciones. Poderoso. En el nombre de Jesús. Poderoso. Creemos, establecemos y profetizamos que los profetas que se están levantando en este tiempo van a ser la verdadera voz de Dios aquí en la tierra, con residencia y ciudadanía en los cielos. Wow, poderoso. En el nombre de Jesús. Poderoso, pastora. Yo creo que usted me le dé una palabra a aquella persona que le está viendo, siendo mujer, siendo hombre, siendo joven, que aún hoy en día no sabe cuál es su don y cuál es su llamado. Intima. Si todavía tú no sabes quién eres en Dios, intima con Dios. Haz una relación con Dios. El Señor a mí me enseñó a hablar con Él. Habla con Él. Y me ha dado resultado. Habla con Él. Dile, abre tu mente, abre tu corazón. Dile, yo necesito saber quién soy en ti. Ahora bien te diría, tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú que estás viendo este video, tú eres imagen y semejanza de Dios. Otra cosa, Jesús viene a buscarse en ti. Jesús viene a buscarse a sí mismo. Tu don, tu llamado, no te van a salvar. A ti lo que te va a salvar es tu relación con Cristo Jesús. Si tienes una relación con Él, Él se va a encargar de lo demás. De quién tú eres, de darte identidad, de posicionarte, de formarte y de direccionarte. Que es lo que tú necesitas para tú saber quién eres. Tú no eres cualquier cosa. Tú fuiste creado por el gran Dios de los ejércitos. No fuiste creado por cualquier cosa. O sea, tú eres creación divina. Tú eres creación especial. Tú eres algo que Dios creó con mucho cuidado. Sea hombre, sea mujer, con mucho cuidado te creó. Y te creó para contigo en este tiempo hacer grandes cosas. Olvídate de escuchar lo que dice Satanás y préstale atención a lo que dice Dios. Y Dios dice que tú eres de gran manera para Él.
Dios dice que Él te creó con propósito. Dios dice que para estos tiempos te marcó. Y que para estos tiempos va a avergonzar a muchos que te quisieron avergonzar en muchas ocasiones. Cuando tú tengas la identidad de tú saber que eres hija o hijo de Dios, ya con identidad, aquellos que se burlaron serán los que te sirvan la mesa. Poderoso, pastora, pásame su mano. ¿Está de acuerdo de que este tema profético tenga una segunda temporada? Si es el placer, el orden de Dios, estamos a la orden. Poderoso, pastora, para nosotros fue más que una honra y un Gloria a placer poder Jesús. tenerla con nosotros, en verdad. Yo sé que este tema ha sido muy edificante para toda persona que lo está viendo Amén. allá. Y nosotros le deseamos un fuerte abrazo, la pastora. Dios le bendiga, Eridania Ureña de Mejía, Concilio de Iglesia Monte Familiar de Jehová, al junto de mi esposo Miguel Mejía Guzmán. Dios le bendiga. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Nosotros somos Palmonte Podcast. Dios le bendiga.